¿Qué tal? Excelente día. Los saluda nuevamente y por última vez en esta asignatura la licenciada Diana Gutiérrez, servidora, y pues vamos a concluir con un análisis en esta sesión clase que es la última, como se los había anunciado ya en alguna otra sesión clase anterior, que la última sesión clase pues íbamos a tratar de revisar pues ya un estimado como resumen o análisis de los temas que estuvimos viendo a lo largo de toda esta asignatura, a lo largo de todas estas semanas. Y bueno, pues para ello también preparé un pequeño documento que en realidad nada más contiene pues un poquito la información que vamos a estar verificando o que ya verificamos y que a manera de repaso pues vamos a estarla analizando o comentando y pues esto que nos sirva también junto con el material de apoyo que ya está en la plataforma, las sesiones clase ya tienen ustedes todo completo e inclusive, bueno, también ya me di a la tarea de revisar alguna otra tarea pendiente que ya tengo o que ya tuve en plataforma y que obviamente pues ya está evaluada y revisada. Todo para que pues vayamos por buen camino a concluir esta asignatura, atenderlos pues de la manera pues en la que se ha venido dando y que evidentemente pues esta ausencia de clases eh, virtuales, aunque sea pues la interacción en este sentido, pues nos ha llevado a este conducto o esta forma o esta alternativa también de impartición de clases o de guía, en este caso para ustedes como estudiantes. Entonces, pues sin mayor preámbulo, pues ingreso o les pongo también este documento que ya pueden estar observando en pantalla. Ok, ahí aparece pues solamente son 10 diapositivas que menciona análisis de la asignatura. Creo que, bueno, aunque no es un material como tal eh, de contenido, pues eh, um, va a ser obviamente pues un material de apoyo para esta sesión clase, pero no tiene como tal aquella información desglosada o explicada dentro del contenido, pero de todas formas pues lo voy a subir a alguna de las lecciones o al apartado de recursos. Ya saben que la barra lateral izquierda que les aparezca ya sea en su teléfono inteligente o en su computadora, pues lo podemos observar recursos, las leyes obviamente vigentes al momento que estamos revisando o que estuvimos explicando eh, los temas. Y como tip, ¿no? Siempre es importante revisar la entrada en vigor de las leyes y descargarlas regularmente de la página de la Cámara de Diputados. Esa es la mayor recomendación en cuanto a eh, pues la vigencia de las mismas leyes, legislaciones, códigos, como lo hemos estado observando en este derecho mercantil 2, que es el cual pues se ha venido dando todas estas semanas y vamos a estar concluyendo con lo que, con un pequeño resumen, un pequeño análisis de lo que ya estuvimos revisando. Si se pasa de todas formas, pues algún tema importante, pues, o que tengan todavía alguna duda sobre un tema a este cierre, pues estoy a sus órdenes en tanto en la plataforma, pues como en WhatsApp, ¿no? Entonces, pues de los primeros temas que estuvimos revisando en cuanto a títulos y operaciones de crédito que regularmente pues es lo que se suele estar revisando en los planes académicos en un derecho mercantil 2, títulos y operaciones de crédito, comenzando principalmente pues dándole ese énfasis a los títulos de crédito. Siendo esto de esta manera, bueno, pues creo que en un principio hice hincapié en revisar y darle el análisis pertinente a aquella diferencia entre títulos de crédito y los títulos valor. Yo recordando esta circunstancia o haciendo este hincapié o este énfasis en que los títulos de crédito, bueno, en ellos creo que ya en el mismo nombre, el crédito representa creo que algo más profundo,
que, que la simple palabra título o que nos lleva a algún tipo de documento, ¿no? Con un contenido pues importante, por eso tal determinación, pero la parte del crédito me parece es importante poderlo distinguir de algún tipo de valor, porque el crédito creo que nos hacía alusión y era lo que venía mencionando en sesiones clase pasadas, eh, pues que hay una, que de hecho pues proviene precisamente de la palabra creer, ¿no? En creer, obviamente pues que el origen, que aquello que dio origen a una obligación como una deuda entre dos o más personas, es decir, ya existe un, pues una creencia que esa obligación se va a cumplir, ¿no? Estipulando, pues obviamente, cantidades, estipulando fechas, tiempo, modo y lugar para el cumplimiento de determinada obligación de crédito, ¿no? Entonces, esa palabra de creer, de confiar, de dar un voto de confianza al deudor para saber que va a cumplir con su obligación, es el origen de la palabra crédito. Entonces, teniendo en consideración esto, y creo que algunos otros juristas que podemos encontrar en sus obras literarias o inclusive pues en algunos otros medios ya electrónicos, ya en video, podemos destacar precisamente pues que a mí me gustaría distinguir entre estos títulos que analizamos a lo largo de las sesiones clase, en cuáles sí podría considerar los títulos de crédito, puramente de crédito, y otros que contienen o representan una cantidad o un valor dentro de su contenido, pero no así como tal eh, aquella deuda implícita, aquel pago como tal que tenga ese crédito puro, ¿no? Si bien es cierto que representa, pues evidentemente hay muchas circunstancias que pueden alterar los títulos de crédito, digo alterar en la circunstancia evidentemente pues lícita, ¿no? Contemplada, por supuesto, en la ley, habrá otros, obviamente, pues otras oportunidades que tengamos pues para revisar, como ya lo ven en esta diapositiva, pues el método de circulación de este camino, ¿no? Que involucra a más sujetos dentro de la misma relación jurídica mercantil, ¿no? Y obviamente también la naturaleza del documento mercantil, ¿no? Aquella distinción también, obviamente, pues de algún acto meramente civil, aunque la celebración obviamente, pues de ese crédito, pues hay créditos civiles y hay créditos mercantiles, pero en relación a que exista la naturaleza de un título de crédito y que esté regulado, y que incluso existe una ley que propiamente regula los títulos y las operaciones de crédito, como no es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, multimensionada en todas estas sesiones clase pasadas, creo que es importante resaltar pues que la naturaleza de todos estos actos jurídicos celebrados, y menciono, creo que no es de menos mencionar que son actos jurídicos de naturaleza mercantil porque conllevan una manifestación externa de la voluntad que crea consecuencias, la importancia de crear consecuencias en el campo del derecho, pero en este caso en el campo propiamente del derecho mercantil, es precisamente el objeto con el que se lleva a cabo, la ley que lo regula, los sujetos que intervienen, para que podamos analizar la naturaleza de ese acto jurídico mercantil o civil, tomando en consideración también un poquito como antecedentes históricos que el derecho civil es de los derechos más antiguos, que nuestro derecho es un derecho románico y que obviamente pues viene de siglos atrás, contemplados en una legislación que tuvo también sus aportaciones al mundo histórico del derecho, y que hay figuras que desde Roma se han seguido implementando en un derecho actual vigente mexicano, y algunos otros sistemas jurídicos, es decir, algunos otros países, también los han podido apropiar como, como figuras
obviamente nacidas de un derecho romano, que evidentemente pues ya la aplicación, el ajuste a una actual sociedad, a distintas circunstancias en cuanto a época, en cuanto a evolución, inclusive me atrevería a afirmar una evolución jurídica, eh, que va conjunto con la sociedad, pues es una distinción importante, ¿no? Pero que nace de un cuerpo del derecho civil como lo es el famoso Corpus Juris Civilis, emitido, principalmente atribuido al antiguo emperador romano Justiniano. Entonces, pues es importante saber y rescatar pues que un derecho mercantil nació también de un derecho civil, con las regulaciones civiles en su momento que se tuvo, obviamente se desprende la rama mercantil, pero con una esencia totalmente distinta. Entonces, a saber que se pueden obtener actos jurídicos, por ejemplo, de créditos civiles y créditos mercantiles, entonces la importancia de distinguir la naturaleza de uno y la naturaleza de otro, pues está en ello precisamente, ¿no? En saber reconocer, pues precisamente cuáles son esos títulos de crédito o también, pues aquellos que yo considero que no contiene como tal una deuda, un compromiso de pago, pero que sí contienen en ellos una cantidad, como un valor específico, ¿no? Un valor que podemos traducir en bienes, que podemos traducir en dinero. Entonces, pues yo creo que es importante en primer término, pues distinguir eh, eh, pues este concepto de crédito y títulos valor, pero que de todas formas para la ley es inverosímil saber evidentemente pues esta distinción, lo contempla como títulos de crédito, nos da un capitulado, creo que ya también lo analizamos en su oportunidad, entonces solamente lo hago a manera de aportación doctrinal, de aportación académica, pero evidentemente la ley lo contempla todo como sus títulos de crédito y tenemos la ley como referencia para análisis precisamente de lo que la ley contempla como títulos de crédito y que en la realidad pues es lo que se llega a aplicar, ¿no? Al momento también de emitir pues aquellos procedimientos judiciales, del ejercicio judicial, de poner en marcha aquella maquinaria judicial, pues hay que entablar correctamente, con atención a criterios legales meramente. La parte doctrinal yo la explico o hago énfasis en ella, hincapié en este tema en específico para que a nosotros nos quede pues más claro o que tengamos mayor claridad en la distinción aquella, ¿no? Que también pues parte de nuestro propio criterio y que bueno, el de su servidora también como algunos otros juristas, otros serán criterios distintos y también son válidos, también son respetables, pero que pues sí, al menos creo que de una forma externa, tratando pues con estudiantes de derecho, con juristas también ya operadores de este sistema judicial, pues creo que es importante poder distinguir en qué momento pues podemos merecer obviamente pues una referencia en tema de título valor y título de crédito, por lo menos en ese punto sí. Pasando a otra circunstancia diversa también, previo al análisis ya como tal o contemplación de aquellos títulos de crédito que también estuvimos observando y que le dedicamos inclusive una sesión completa a cada uno de los títulos, al menos los primeros tres, que pues en esta presentación con diapositiva, pues merecieron una, pues como tal, ¿no? Una referencia, creo que también sesiones clase, particularmente analizando sus características, porque son de los principales, de los que todos creo que podamos en algún momento llegar a suscribir, ser testigos, tener la figura del aval, así como ya lo hemos estado revisando. Entonces, pues es importante agotar con mayor profundidad este tipo de temas, pero no dejando de lado que también existen otras, obviamente otros títulos de crédito para la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y obviamente pues que es importante conocerlos, saber dónde los encontramos regulados y obviamente también disponer un poquito de tiempo pues para referirnos
y analizar ese tipo de puntos, ¿no? Ya que el tiempo pues también es importante y que nos llegaba a comer en cuestión a poder analizar muchísimo conjuntamente y que obviamente también pues parte de las actividades educativas que tenemos, pues es eso, ¿no? Un poquito la guía que nosotros podamos tener, un poquito el análisis de nosotros como profesores, dar nuestro punto de vista de nosotros, a lo mejor en este caso, en mi caso como jurista, como operadora, de la maquinaria o del todo el sistema jurídico del derecho como abogada postulante, pero no teniendo pues o no olvidando propiamente que existen otras posturas, otras diferencias, otros puntos de vista, como lo es a lo mejor el punto de vista del juzgador, ¿no? Que como tal, bueno, tiene que verificar la aplicación a la ley, que obviamente también tomar en cuenta las posturas de las partes de una forma imparcial, la valoración de las pruebas, evidentemente los sujetos a los cuales está impartiendo justicia, todas estas lagunas que también legales se pueden llegar a presentar, la utilización de, obviamente, pues, criterios jurisprudenciales, obviamente, pues, todos estos, pues, fundamentos legales que tienen que considerar, que motivar y que invocar en cuanto a sus resoluciones, ¿no? Así también como cualquier otro sujeto que interviene en toda esta maquinaria judicial, el punto de vista del legislador, los motivos con que el legislador obviamente pues modifica, realiza, pone, quita en las leyes, eh, obviamente pues también es importante, ¿no? O sea, todos aquellos que tenemos de alguna manera nuestro granito de arena en en todo este sistema jurídico, creo que es importante pues poder verificar todos estos puntos de vista, entonces, y formar un criterio, ¿no? Y qué mejor el conocimiento, obviamente, pues que se pueda pues expandir, que se pueda profundizar, que se pueda analizar, que se pueda tener, obviamente, también teorías propias que puedan llegar a trascender inclusive, ¿no? A manera de propuesta de reforma, a manera de, obviamente, de cambios en la implementación, a manera inclusive en la costumbre de llevar a cabo, pues, este tipo de derechos, inclusive en la propia práctica, ¿no? Algo tan sencillo como un acto jurídico bien realizado, con todos sus elementos de importancia y de seguridad, creo que esa es la principal finalidad, al menos de su servidora, de poder haber estado con ustedes en todas estas sesiones clase de derecho mercantil, de saber obviamente pues que los títulos de crédito tienen elementos importantes que no debemos dejar de lado y que obviamente en la práctica pueden surtir efectos distintos, ¿no? Pero con pues con aquellas subsanaciones que podemos hacer, con aquellas cuestiones preventivas que nosotros mismos como próximos o futuros licenciados en Derecho podemos y tenemos, creo que este compromiso, ¿no? De contemplar, pues, los elementos requeridos, necesarios, legales, y obviamente, pues, ir más allá, ¿no? Darle esta seguridad a todos estos, la suscripción de títulos, valor de títulos de crédito, como lo puede ser un simple pagaré entre particulares, aunque yo no tenga, pues, o al menos el conocimiento, obviamente, pues, de que existen más allá de análisis de tipos de títulos de crédito, y obviamente, pues, profundizando actos, pues, mucho más complejos que la simple suscripción o la simple firma de un pagaré me sujeta a mí a las leyes mercantiles aunque yo no sea comerciante, aunque yo no tenga ciertas calidades que me hagan adecuarme a las leyes mercantiles, el solo hecho de decir, bueno, pues fue un préstamo que va a utilizar a lo mejor para, para pagar pues, colegiaturas de academias, de escuelas, para pagar pues la manutención, para comprar esto, para cualquier otro tipo de deuda que tenga lejanía con lo que son pues actos mercantiles o actos que meramente ya corresponden a inversión a productos, a servicios, etcétera, pues como tal, siendo una persona civil totalmente ajena a lo que es el comercio, un simple préstamo,
pero que con que me suscriba un pagaré, una letra de cambio, me firme un cheque, me está sujetando a las leyes mercantiles. Entonces, eso es importante de poderle reconocerlo como estudiantes de Derecho y obviamente ya en la práctica, pues se irán puliendo todos aquellos detalles, ¿no? Que de repente lleguen a surgir en este sentido y esa es la finalidad de su servidora en pues en esta cápsula y en todas aquellas que tuvimos para poder analizar un poquito de la ley, para poder analizar un poquito de la doctrina, es esa la esencia. Entonces, bueno, ya aterrizando un poquito a las características de los títulos de crédito, creo que me voy a referir aquí en adelante a títulos de crédito indistintamente como aquellos títulos valor, pero reconociendo que en la ley, pues este punto importante en el cual ya hice hincapié, ¿no? Tenemos aquel derecho, bueno, aquella característica más bien de un título de crédito que es la incorporación. La incorporación referente precisamente a incorporar, hagan de cuenta, un pedazo de papel, que ya lo mencioné, un pedazo de papel simple, lo podemos convertir en un título de crédito o en un título valor. Incorporando en él, obviamente, pues un derecho explícito, ¿no? Por escrito, tiene que ser bastante claro. La ley lo implica en una serie de requisitos, obviamente, que le dan vida a un papel y que lo hace un título de crédito. Esa es la incorporación. Incorporar un derecho, obligaciones a un documento, ¿sale? Que tiene que ser forzosamente de forma escrita. Aquí no hay títulos de crédito verbales, eso sí no existe, ¿no? Todos tienen que tener, pues precisamente la parte escrita para poder existir y ser contemplados en el derecho, ¿no? La incorporación de un derecho y obligación a un papel, ¿sale? La legitimación, otra característica de nuestros títulos de crédito, ¿no? Que los hace esencialmente títulos de crédito, legitimación, ¿no? Precisamente el nacimiento, el poder que se tiene precisamente de una persona determinada o también puede ser indeterminada, lo digo de esta manera porque hay títulos al portador, que cualquier persona, a eso se le conoce como tenedor o poseedor de títulos de crédito, puede cobrar el derecho incorporado en ese documento. Entonces, está legitimado precisamente el sujeto o la persona, que puede ser una persona determinada, que también nos da por ahí tipos de títulos nominados, innominados, etcétera, nominativos e innominativos, eso en referencia evidentemente a un nombre específico que pueda tomar precisamente sujeto o el propio título de crédito, que bueno, también ya lo analizamos y que no es, creo que no está por demás poderlo rectificar o reiterar en esta última sesión clase. Entonces, la legitimación se refiere precisamente a estar legitimado para poder proceder, a poder procurar nuestro derecho, ¿no? Para con ese título de crédito. Yo como obviamente estoy legitimada en este título de crédito porque viene mi nombre completo, porque está evidentemente incorporado un derecho que nació para poder yo ejecutarlo, para poder yo cobrarlo, ¿sale? Para proceder legalmente en ese tipo de situaciones. Ahora, la literalidad, ¿no? ¿A qué se refiere ello? Pues evidentemente al observar yo la característica escrita en los títulos de crédito, en los títulos valor, pues está eso, la literalidad, o sea, literal, ¿qué es lo que literalmente viene contemplado en este documento? Ah, bueno, pues me hace mención de que es un cheque, ejemplo, ¿no? O de que es un pagaré. Ok, entonces hay que atender precisamente a lo que literalmente viene. No me puede, aquí no hay como que cabida a confusiones, ¿no? Que puede ser cheque, puede ser pagaré, eso, o puede ser pues cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Puede ser un cheque o puede ser un pagaré. No es eso posible, ¿sale? Entonces, cuando hay una contradicción, ¿por qué? Porque cada uno de ellos tiene sus características, sus elementos de existencia y que le dan vida particular
a esa figura jurídica en específico. Entonces, hay que atender a la literalidad del documento que estamos presentando o que estamos firmando o que estamos leyendo para poderlo entender y poderle dar ese camino jurídico que tiene, ¿no? Esa naturaleza de inicio de un acto jurídico y obviamente todo este proceso hasta una finalidad. Entonces, pues atender a la literalidad del documento, a la cantidad, si me dice 50,000 pesos, pero por escrito, que de repente es susceptible a que se pueda alterar, ¿no? Es decir, si yo le aumento un cero, obviamente hay que ser puntuales, ¿no? Las cantidades que evidentemente vienen contemplados, es importantísimo que venga en número y en letra, para que no exista pues esta alteración y que hay que atender a la literalidad. Entonces atiendo literalmente, se le da una parte preferente a la letra, a los números, obviamente no está por demás, porque obviamente nos simplifica la cantidad o nos explica literalmente pues qué cantidad viene contemplada en ese título de crédito, pero que hay que hacer caso, en caso de discrepancia, ¿no? Que por ejemplo, vaya la redundancia, pero pueden ser cantidades las que sean, ¿no? Mínimas o cantidades también grandes. Pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo firmé un pagaré por 100 pesos, pero resulta que mi deudor por ahí listo le agrega un cero, ¿no? O dos ceros y ya me quiere cobrar 10,000 pesos cuando en realidad era por 100 pesos. Entonces, la parte hay que atender a la literalidad del documento. ¿Qué es lo que contiene el documento expresamente? Bueno, en número me viene una cantidad de 10,000 pesos, pero en letra hay que escribirlo, ¿no? Si se escribió anteriormente, fue legítimo, esto fue la realidad, 100 pesos. Entonces, cuando llega ante la autoridad, por ejemplo, judicial, que bueno, viene en letra 100 pesos, pero viene en número 1,000 pesos o 10,000 pesos o 100,000 pesos, quién sabe cuántos ceros le pudo haber agregado, hay una discrepancia. Entonces, ¿a qué se atiende? A lo estipulado en la letra. No deja de tener valor solamente porque exista una diferencia, ¿no? Pero se atiende a la parte de la letra. Entonces hay que atender a la literalidad, ¿no? Suscrito, la parte de suscribir se refiere a una firma, firmado en Ciudad de México, firmado en Hermosillo, firmado en Cancún, firmado en el Estado de México. Bueno, entonces, obviamente también esto nos lleva a la importancia de poder atender a lo que literalmente está escrito para poder apegar, para poder darle ya una forma a nuestro derecho, ¿no? Para poderlo materializar. ¿Cómo lo materializo? Pues bueno, la literalidad me sirve para eso, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, la autonomía, esto también es importante que quede claro porque, pues en la realidad a veces es y se da, ¿no? Yo comentaba en algún momento pues un asunto que de forma breve pues lo refresco para que se pueda entender, ¿no? Que esta parte de autonomía que todavía nos cuesta trabajo poder comprender y que es delicado pues entender esta parte. Ok, rápidamente, un trabajador, bueno, en realidad un prestador de servicios profesionales, su oficio es ser carpintero, eh, pues empezó a trabajar para una empresa que contrataba obviamente pues no tal cual como un trabajador, como una relación laboral, sí como un prestador de servicios externo que hacía de repente uno que otro trabajo de carpintería y que obviamente pues también tiene derecho a que se le retribuya, ¿no? Esto pues evidentemente por contrato, los contratos sí pueden ser verbales, eh, pero los títulos de crédito no. Entonces, una, un, obviamente ya una relación contractual y que fue en esencia, pues sí puedo ser naturaleza evidentemente mercantil, por supuesto, pero también pues en este caso todavía no, una relación no bien definida sin naturaleza civil, naturaleza mercantil. Sabemos que la naturaleza laboral, no hay una relación laboral entre, obviamente pues, vamos a suponer, ¿no? Un arquitecto, no sé si era ingeniero, no recuerdo, ingeniero o arquitecto, pero él sí era carpintero, hacía trabajos de carpintería. Entonces, pues de repente, ¿no? En ese tema de, "Oye, ¿sabes qué? Trabájame esto, esto y esto.
y te retribuyo y obviamente pues los materiales, te los reintegro, te aporto esto, etcétera, pero tu trabajo, bueno, una vez que culmines, te pago por trabajo realizado, ¿no? Entonces, se venía dando una buena relación hasta eso, el tiempo que se tardara, la construcción, etcétera. Em, pero llegó un tiempo en el cual, bueno, pues sabes qué, aguántame un tiempo y te pago lo que te debo y obviamente pues lo que estás realizando de trabajo, ¿no? Entonces dejo juntar una cantidad casi como de 270,000 pesos aproximadamente, más o menos, en el cual, bueno, dijo, ¿sabe qué? Ya no va a seguir trabajando por la deuda, ¿no? Evidentemente, pues necesito que me paguen. Entonces, sí, no te preocupes, no hay problema. Ha habido pues ciertas situaciones con la parte de la administración, me parece que sí era una empresa, pero pues te voy a extender un cheque. Entonces, se le extendió un cheque, evidentemente, por la cantidad casi aproximadamente de 260,000 pesos. ¿Sabes qué? Cóbrate. Entonces, eso ya es importante porque nos está sujetando ahora a un acto mercantil. Le está otorgando un cheque. ¿Cuál fue la razón? Pues su trabajo de carpintería que realizó. Esa fue la razón. Sin embargo, al momento de suscribir el cheque, este, en ese momento nace un acto mercantil independiente, ojo con lo que estoy explicando, independiente, tiene su autonomía a la razón por la cual se extendió ese cheque o nació ese cheque, así como algunos otros títulos de crédito, tiene autonomía, es autónomo, ¿sale? Entonces, eso es importante que sepamos. El cheque por sí mismo, bueno, ya contiene una obligación expresa, literal, en ese documento. ¿Sale? Entonces, bueno, normalmente, pues, ¿qué fue? Intentó cobrarlo, ¿no? Ok, voy a cobrar el cheque, fue a la institución bancaria, oh, sorpresa, no hay fondos en ese cheque. Entonces, le protestan el cheque, que también ahorita es una figura que también vimos, el protesto y que vamos a analizar. Pero, ¿sabes qué? No te lo puedo pagar por insuficiencia de fondos. Te regreso tu documento y te explico ahí cuál es la razón por la cual no te lo pagué. Eso es el banco, ¿no? Bueno, entonces en este caso, bueno, el carpintero también, ¿qué onda, no? ¿Qué hago? Acudo con un abogado, ¿sabes qué? Se presentó esto, esto, esto. Entonces, hay que saber reconocer, en este caso, ¿no? Que, pues, saber obviamente, pues, el antecedente de todos los hechos, cómo nació, para poder nosotros empezar a distinguir los actos que en ello existieron, y evidentemente, pues, que el cheque es autónomo, ¿no? Que obviamente pudo haber sido una relación contractual meramente civil, ahorita evidentemente pues es un trabajo, pero no es una relación laboral, o a lo mejor una relación laboral por contrato por obra determinada, ¿no? Realízame este trabajo y te pago. Entonces, la naturaleza mercantil vino a partir de que se suscribió, de que se firmó ese cheque, ¿no? Entonces, bueno, para poderlo cobrar, pues hay que ejercitar una acción cambiaria directa, que también por ahí vimos lo que es la acción cambiaria directa y la acción cambiaria en vía de regreso, que tiene que ver, la vía de regreso tiene que ver con las figuras, pues del endoso, precisamente, ¿no? Que es la circulación, que es el otro elemento del título de crédito, y hay que empezar a reconocer esos elementos y aterrizarlos a un plano de realidad, ¿no? Por eso, en realidad, eso es la autonomía. Ahora, la parte importante también de la autonomía es que regresó ese carpintero y ¿sabe qué? Su cheque no tiene fondos. ¿Qué onda, no? Yo necesito mi lana. Ok, no te preocupes, mira, te voy a hacer otro cheque. Ojo con lo que estoy diciendo, otro cheque, igual por la misma cantidad no puedes cobrar ese. Nunca pidió la devolución del cheque que intentó cobrar y no, y que obviamente pues yo también, ¿no? Como sugerencia, ¿sabes qué? No lo regreses hasta que te paguen tu dinero, ya sea si te lo pagan en efectivo en ese momento, pues se destruye el cheque. Ya no hay precisamente una obligación que literal me comprometa a poder cumplirlo. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya se cumplió de alguna otra manera. Entonces se extingue, se destruye el documento. ¿Por qué? Porque es un documento que vale, ¿no? Y que evidentemente, pues lo que hizo fue extenderle otro cheque y si le dijo, ¿sabes qué? Mira, te lo extiendo, pero no lo vayas a cobrar, hasta, creo que le dijeron como por un mes, ¿no? Que va a tener fondos la cuenta, etcétera, etcétera.
Entonces, digo, por fortuna, eso es una característica importante porque el protesto tiene tiempo, o sea, también tiene vida el protesto, que son algunos días para poder cobrarlo en el banco. O sea, el banco también, para poder que te asienten el protesto en una fecha determinada. Si a mí me dan un cheque al día de hoy, que estamos obviamente pues a 8 de diciembre, ¿no? Del año 2022. Y yo lo intento cobrar para por ahí del 13 de febrero del 2023, mi protesto ya dejó de tener vida. Entonces, el banco, si hay recursos en la cuenta, te los pago, pero si no, no te los pago, te regreso y ya no tengo la obligación yo, banco, de protestarte el cheque porque tu protesto jurídicamente ya murió, ya no tengo que hacerlo. Pero deja a salvo, eso es importante, o sea, no pierdes tú el derecho de cobrarlo, deja a salvo tus derechos, pero el protesto es importante porque te da precisamente ese derecho de cobrar un 20% como del monto que se pretendía cobrar, además del monto, o sea, del cheque si es por 100,000 pesos, pero te da un 20% más porque no te lo pagaron. O sea, obviamente pues atribuible a quien emitió el cheque, no tal cual al banco. El banco tiene la obligación de pagarlo si es que hay fondos en la cuenta pues de su cliente, del cuentaviente, ¿no? Pero si no hay, pues el banco tampoco no se hace responsable de una deuda pues de uno de sus clientes. ¿Sale? Entonces hay que verificar este tipo de circunstancias. Eso es la autonomía. Ahora, es autónomo el primer cheque que se le extendió a este carpintero, es autónomo el segundo cheque porque tienen vida propia, ¿no? Ok, la cantidad es exactamente la misma, 200, hagan de cuenta, no recuerdo bien la cantidad, pero 270,000 pesos en un cheque protestado por falta de fondos y el segundo, digo, por fortuna no hizo caso e intentó cobrarlo también en el banco y se lo protestaron por, la razón ahí fue porque se había reportado el talonario de la chequera como robado. Entonces, no se lo pagaron por esa situación y el banco asienta la razón por cual no se la pagó. Entonces, son dos documentos distintos que, aunque nacieron del mismo acto jurídico, tienen autonomía uno y otro e independencia con lo que le haya originado esa cantidad en ese documento. Entonces, es importantísimo tener cuidado si nosotros obviamente pues ya tenemos este conocimiento de estar expidiendo cheques, de estar, bueno, es que nació de la misma relación, ¿no? En algún momento si se llega a juzgados, mi defensa, ¿qué sería? Si yo emití los cheques, es que es la misma, o sea, yo le debo por un trabajo o le debía por un trabajo y le emití el cheque y después pues no tuvo fondos y le emití otro cheque. Pero bueno, es la misma cantidad, o sea, no le debo 270 y 270, ¿no? Que serían en este caso pues que quedaría como 514, o sea, más de medio millón de pesos. No le debo eso, le debo solamente 270,000 pesos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con la parte de la autonomía y que los hace títulos valor, títulos de crédito, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Y la circulación, bueno, pues atiende precisamente al endoso, ¿no? A la parte también como el papel moneda, bueno, eso es un poquito más complejo que el puro papel moneda, que el billete puede estar de mano en mano y sabes qué, el mismo billete de 200, yo pago esto, la persona con la que le pagué utiliza para pagarlo, para pagar un servicio, entonces esa circulabilidad es mucho más fácil y no pasa absolutamente nada. Pero con los títulos de crédito sí hay circulación de documentos que contienen una cantidad explícita en ellos, pero el derecho a veces, pues precisamente por ser títulos nominativos o títulos al portador. Bueno, títulos al portador sí es un poquito más fácil. Sabes que, mira, te pongo este cheque en blanco y tú cóbralo o dáselo a alguien más a que lo cobre o no lo sé, pero la parte de cualquier persona lo pueda cobrar, es importante que son títulos al portador, que es quien lo tenga. El portador del documento es quien tiene el derecho a cobrarlo o exigirlo. ¿Sale? Pero que regularmente en su mayoría, yo lo diría incluso hasta por estadísticas, pues tienen nombre, entonces solamente fulanito de tal está legitimado para poder cobrar ese cheque, ¿no? O ese pagaré, en su caso. Entonces, pero existe la circulación, aunque fulanito de tal sea el único que tenga ese legitimado, ese derecho, pues fulanito de tal
como es propietario de ese derecho, puede negociar ese derecho. ¿Sabes qué? Mira, son 50,000 pesos, dame una lana, dame 40,000 ahorita y te doy el billete y tú, el billete, perdón, el pagaré, tú si lo logras cobrar, pues adelante. Pero eso de lo logras cobrar te lleva tiempo, obviamente pues es estar buscando al deudor que te pagues, estar, ¿sabes qué? Mira, pero de todas maneras, ¿cómo se transmitió? No nada más fue porque, es que me lo dijo así, así, de forma verbal. No, tiene que constar por escrito, todo documento regularmente pues tiene que constar por escrito para mayor certeza jurídica. Entonces, el endoso es una figura que nos da precisamente ese derecho a poder transmitir de persona en persona títulos de crédito, que en este caso, pues, si es un pagaré, en la parte de atrás le pongo endoso, hay tipos de endoso, 3, que son en propiedad, en procuración y en garantía, que de hecho aquí viene mal escrito, por ahí se me cuatrapeó, pero en garantía, ¿no? Principalmente. En propiedad, ¿sabes qué? Se lo vendí, ¿no? Le vendí un pagaré por 50,000 pesos, me dio 45,000 pesos y 45,000 pesos, ahí sí ya depende la negociación y yo le voy a ganar que 5,000 o 10,000 pesos por cobrarlo. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene implícito. Eso más los intereses moratorios si es que el deudor ya cayó en mora. Si no, pues hasta que se cumpla la fecha estipulada en el documento, pues hasta el momento que yo tengo derecho a exigir ese valor, ¿no? Entonces, se lo vendí, entonces ahora el nuevo propietario es otro. Entonces pasó de las manos de un sujeto a otro sujeto, pero pues legalmente es el propietario. Está legitimado, entonces, para poderlo cobrar, ¿sale? Ese es el endoso en propiedad, la circulación, esa transmisión de ese derecho de propiedad, en ese sentido, ¿sale? Híjole, un momentito en lo que contesto una llamada, es un poquito importante. Bueno. Hola, señora Asunción, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Sí, estoy en mi casa. Sí, sí hay novedad. De hecho, quería hablar con usted, pero si gusta, yo paso a su casa. ¿Va a estar en su casa? Ok, yo creo que más tardecito paso con usted para poderle explicar pues lo de sus asuntos, tanto el de Giselle como lo del contrato. Creo que hay una mejor estrategia que la que le comentaron en la notaría, pero necesito darle pues todos los detalles y que usted tome la decisión, ¿vale? Bueno, sí tiene una pequeña vigencia, pero hay que sacar pues otros documentos. Sí, obviamente sí pueden llegar a servir. Yo creo que todavía hasta enero. Entonces, pues esa es también la parte importante que, pues que le quiero explicar, ¿vale? Va, entonces el ratito paso a su casa, ¿vale? No, yo creo que hoy no tengo ningún problema, la espero. Nada más que ahorita estoy, pues, estoy dando una clase y me voy a tardar un ratito, entonces, ok, perfecto. Entonces, nos vemos, que esté bien. Bien, gracias a Dios, todo en orden. Igualmente, sale. Bye. Ya, una disculpa, tenía que atender esta llamada y no quería cortar la grabación. Entonces, bueno, me quedé en la parte del endoso en propiedad y bueno, viene el endoso en procuración. La procuración es una figura que es muy similar a lo que es, bueno, no es, sí es similar a lo que es un mandato, ¿no? Eh, el procurador precisamente tiene la función de procurar a nombre de otra persona, obviamente pues que se respeten, que se hagan efectivos, que se cumplan los derechos precisamente de alguien más. Esa es su función, ¿no? Regularmente cuando se endosa un documento, un título de crédito en procuración, el procurador debe hacer eso, procurar y hacerlo como si fuera suyo el derecho, si es, obviamente regularmente se endosan en procuración para cobro,
Entonces, tiene que venir explícito en el documento, endoso en procuración, o endoso el presente documento para cobro a favor de fulanito de tal. Nombre completo, ¿por qué? Porque le voy a entregar el título de crédito y su labor, su tarea va a ser recuperarme ese crédito, nada más. Yo sigo siendo el titular del derecho. O sea, si son por 100,000 pesos, siguen siendo mis 100,000 pesos, nada más que se lo endosé por ejemplo, muchas personas lo endosan a sus abogados, pues para que sus abogados se encarguen de cobrarlo judicialmente o extrajudicialmente. Pero no significa que ya el dinero es de otra persona. Sigue siendo mi dinero, pero el procurador tiene esa, pues esa confianza del titular de poderlo cobrar y obviamente pues que lo va a hacer debidamente, ¿no? Conforme respetando sus derechos, garantizándolo y obviamente pues esto, ¿no? Procurándolo como si fueran su mismo dinero, ¿no? Pero que evidentemente no transmite la propiedad, transmite la posesión del documento y transmite el derecho de cobrarlo. Pero una vez obviamente lo cobre, pues está cobrando un derecho de un tercero. Ese es el endoso en procuración, que de alguna manera tiene una circulabilidad y me está legitimando a otra persona para poder exigir su cobro. Y la garantía, ¿no? Hagan de cuenta, yo pido un préstamo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un pagaré por 50,000 pesos. Préstame, no sé, a lo mejor préstame tú los 50,000 pesos. Yo no puedo cobrar este documento hasta mitad del próximo año o el primer trimestre. Entonces, dame chance, lo voy a ocupar, te lo regreso a lo mejor a principios del año, ¿no? Pero te dejo en garantía de pago, mi título de crédito, mi pagaré por 50,000 pesos. Entonces, no es que nada más se lo entrego y listo, ¿no? A una persona en realidad, pues a mi acreedor no le va a servir de nada tener un documento, un título de crédito que no está a su nombre, que no está a su favor. Entonces, de alguna manera, él tiene que figurar en ese documento. ¿Y cómo va a figurar? Bueno, es que sigue siendo obviamente pues un préstamo que yo tuve con esta persona, pero yo a fulanito ni lo conozco, ¿no? Entonces yo no le voy a cobrar un dinero que yo no le presté, pero en dado caso tengo este derecho pues a garantía, si no me paga los 50,000 pesos que le presté, pues entonces yo tengo derecho a ejecutar esta garantía o hacer valer esta garantía, ¿no? Entonces, pero hay que ser claros y precisos. Hay que endosar endoso en garantía el presente título a favor de fulano tal, en fecha tal, y la firma del legítimo dueño o propietario, porque eso es lo que le da la valía a ese documento, a ese endoso precisamente, ¿no? Ya sea en propiedad, ya sea en procuración, ya sea en garantía. Entonces, esa es la importancia precisamente de conocer estas características, de poderlas identificar con plenitud y que ello nos lleve precisamente al análisis de las particularidades de los títulos de crédito, ¿no? Ahora, en cuanto a su clasificación, creo que lo que vimos fue títulos nominativos o innominados, que se refiere a aquellos que tienen un nombre específico o aquellos que carecen de algún tipo de nombre específico, ¿no? O inclusive que también nominado o al portador, ¿no? Que tiene un nombre específico o no. Entonces, se refiere precisamente al nombre, pero ahora el nombre del título de crédito. Si es un pagaré, entonces, es un documento que está contemplado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que se llama pagaré. Si es un cheque, bueno, es un documento, un título de crédito que se llama cheque, ¿no? Y que son sus características esta y esta. Entonces, ¿tiene nombre o no tiene nombre? Pero tiene un valor implícito en ello. Entonces es un título de valor, pero no tiene nombre como tal. Se le puede conocer como X, Y o Z y me estoy refiriendo al mismo documento. Entonces, esa es la diferencia entre los títulos nominativos y los innominados. Hay otra clasificación que es los títulos públicos y los títulos privados. Esto es en referencia a los sujetos que los emiten. Por ahí estudiamos que emiten títulos valor, pues el propio gobierno. Entonces el gobierno es una figura pública, pero yo también puedo emitir un título de crédito que es precisamente un pagaré o un cheque, ¿no? O una letra de cambio. Entonces, o yo tengo una empresa que emite una acción, que también es un título de crédito. Entonces, ahí la persona, el sujeto emisor de ese título de crédito será
obviamente el título será un título privado o un título público. Si es un ente gubernamental, pues es un título público, como los CETES, ¿no? Que bueno, también los estudiamos y vimos también sus características. Y la parte privada creo que esa está, quiero pensar, está bastante clara. Títulos personales o títulos corporativos o títulos reales representativos de mercancía. Creo que ahí atiende precisamente a qué es lo que cobija o a quién tengo derecho a cobrar, ¿no? Títulos obviamente pues personales, que la persona singular, una persona, lo emite. Títulos corporativos, por ejemplo, las acciones, las obligaciones, los CETES también, bueno, independientemente de que sea gobierno, ¿no? Que sea, a lo mejor puede tener, yo puedo tener un título nominativo, pero que también es un título público, pero que también es un título corporativo, ¿no? Porque está teniendo características diferentes, pero no significa que se peleen entre ellas, ¿no? Lo único que sí se pelea, pues es lo que viene después de la diagonal, ¿no? No es un título personal y al mismo tiempo puede ser un título corporativo, porque o lo emite una persona física o lo está emitiendo una persona moral, que es un corporativo o una empresa. Entonces, o es un título representativo de mercancía, ¿no? Es un título que le puedo cobrar a una persona física, es un título que le puedo cobrar a una persona jurídico-colectiva, o es un título que me cobija, obviamente, el valor, un título real representativo de mercancía. Entonces, también es importante poder distinguir este tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, también hay títulos principales y títulos accesorios. No puedo tener yo en las mismas características que sea un título principal y un título accesorio al mismo tiempo o en el mismo documento. Entonces, yo puedo tener un documento que es nominativo, puedo tener un documento que aparte de ser nominativo es privado, aparte de que es nominativo y privado, es un título corporativo, aparte de que es nominado, privado y corporativo, es un título principal. ¿Por qué? ¿Qué depende de lo principal y qué es lo accesorio? Creo que es bastante claro también atendiendo a que principal nace y existe por sí mismo y no depende de nadie más. Accesorio es que es un accesorio precisamente eh, que depende de la existencia de algo para que tenga vida. Entonces, de alguna manera va junto con, ¿no? No es que exista por sí solito, sino que es un accesorio de algún otro acto jurídico o de algún otro evento jurídico, de algún otro título de crédito, ¿no? Entonces tiene vida solamente porque existe esto otro. Si no existiera esto otro, pues no tendría razón de ser, no tendría vida este otro título valor, ¿no? Entonces, esas son las principales clasificaciones de los títulos de crédito y de forma creo que resumida en ese sentido, ¿no? Los títulos al portador, pues ya sabemos, lo revisamos precisamente con la circulabilidad, que puede ser precisamente cualquier persona que se denomina tenedor de un documento mercantil, un título de crédito, pues es quien puede cobrarlo, ¿no? Quien está legitimado inclusive pues, para cobrarlo. Figura del aval. ¿Qué es el aval? Es una figura jurídica. Quiero que entendamos que es una figura jurídica, no es una persona que regularmente cuando dice, bueno, él es mi aval, es un sujeto, es una persona, entonces un aval pues es una persona. No, el aval es una figura jurídica que representa garantía de pago en una deuda, ¿sale? Que obviamente alguna persona se preste para garantizar la deuda de otra persona, bueno, sí lo convierte obviamente pues en el avalista, ¿no? Pero el aval es una figura jurídica, ¿sale? Eh, que obviamente pues es eso, ¿no? La garantía de pago, bueno, si el deudor principal no te paga, yo como su aval, avalo que hay fondos, ¿no? Que hay, si no te paga él, bueno, pues ya te pago yo en su defecto, y que no te pague él por X o Y situación, me hago responsable yo de la deuda y lo cubro. Entonces, el acreedor tiene más confianza, ¿no? Que de repente te piden un aval. ¿Sabes qué? Sí, vamos a firmar, pero necesito que me tengas un aval. No, que en realidad pues, es un avalista, es una persona que se haga responsable de tu deuda si es que tú no lo llegases a hacer. Entonces, solamente tiene la función, esa función, o sea, no es que obviamente el deudor principal es el obligado directo, el otro es el obligado indirecto, pero una vez que se le haya cobrado al obligado directo, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia, por eso también es importante, pues, saber en algún momento si vamos a hacer
avalistas o no de alguien más, porque nos estamos haciendo solidariamente responsables de una deuda que a lo mejor a nosotros ni nos benefició, ¿sale? Entonces, hay otra que vimos también, lo que es el protesto en los títulos de crédito, que es la aceptación del cobro. En cuestión a los cheques, por ejemplo, el cheque del ejemplo anterior que les puse, en donde el carpintero obviamente pues acudió al banco y el banco pues protestó, aceptó el cobro, o sea, sí me lo presentó y tiene la orden de pagarlo, ¿ok? Por eso, ¿sabes qué? Te protesto porque no te lo puedo pagar por esta o esta situación. Ese es el protesto en cuanto a un cheque. Pero también, pues existe el protesto en los pagarés, obviamente, pues es una figura que se da en los títulos de crédito de forma general. No es que nada más sea una figura exclusiva del pagaré, del cheque, perdón, sino también puede existir el pagaré, nada más que el pagaré no existe una institución bancaria como lo es en el cheque, ¿no? En el cheque sí. Entonces, en el pagaré no, puede ser una persona moral, puede ser una persona física y también se cobró, pero no se tienen fondos, pero no se pagó. O pagado, parcialmente pagado. Ese es el protesto, ¿no? El cumplimiento total, parcial o incumplimiento al momento de presentarse para su cobro, del por qué se pagó parcialmente o no se pudo pagar, ¿sale? Ese es el protesto. La aceptación del cobro y tienen que ir también por escrito. Ahora, la figura, vamos a entrar a los principales análisis, la letra de cambio, ¿no? También en donde pues hay un suscriptor, evidentemente, que bueno, tiene mucha similitud, quiero manejarlo con el, con el cheque, pero aquí la circunstancia es que en la letra de cambio no hay institución bancaria, no hay institución crediticia, en el cheque sí. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia, pero en realidad en el cheque, ¿quiénes participan? Creo que es mucho, un ejemplo mucho más claro porque la letra de cambio ya cayó en desuso, entonces por ahí es un poquito más complejo la figura, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El emisor, quien obviamente firma el cheque, quien es el titular de la cuenta bancaria, es un sujeto, ¿sale? Quien tiene la obligación de pagar es el banco o alguna de sus sucursales, que ya tenemos un segundo sujeto que participa en la misma operación. Y el tercero es el beneficiario, ¿no? Quien tiene derecho a cobrar ese cheque. Entonces, principalmente son tres personas las que están ahí involucradas. En la letra de cambio sucede exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquí, pues, una persona, evidentemente, es el que emite la letra de cambio, persona física o persona moral. Y obviamente hay un beneficiario, ¿sale? Y hay un tercero, ese tercer sujeto, puede ser el mismo emisor, ¿sabes qué? Te doy esta letra de cambio y cóbramela en un lugar distinto, pero a mí me la vas a cobrar solamente a mí, ¿sale? O se la vas a cobrar a fulanito de tal. Entonces, eh, ahí, a diferencia del cheque, en el cheque siempre va a ser la institución bancaria, bueno, con la que tenga la cuenta, ¿no? En este caso, en el ejemplo posterior, vimos a BBVA, pero puede ser Santander, puede ser cualquier otro banco, HSBC, X, oye, Banco Nacional o Banco Extranjero, pero que obviamente pues tenga precisamente la regulación de ser un banco, pero la letra de cambio no. Sin embargo, funge pues similar, ¿no? O sea, hay tres sujetos, el emisor y obviamente pues el quien está obligado a pagarlo y obviamente pues también el beneficiario, ¿no? Entonces, también existe el protesto en la letra de cambio. Ya vimos, obviamente, pues por el tiempo ya no voy a profundizar. Evidentemente, hay sujetos, hay nombres específicos para cada uno de ellos. Y obviamente, pues lo único que quiero que quede claro, pues es cómo funcionan este tipo de títulos valor. Sale para el cheque, bueno, pues una institución bancaria, evidentemente para el pagaré, pues es una promesa incondicional de pago y que evidentemente aquí pueden participar dos sujetos. O el aval también, ¿no? La figura del aval, pues un tercero, pero es un obligado solidario que también ya lo revisamos. Pero aquí, bueno, yo te lo emito, me lo cobras a mí mismo, que ahí creo que tiene todavía más uso el pagaré que una letra de cambio en la actualidad, y los más usados pues son cheque y pagaré, ¿no? En cuanto a títulos de crédito. Entonces,
también estas figuras, cómo se cobran, y evidentemente, pues lo último que vimos fueron las operaciones mercantiles, que en ellas, bueno, pues también los bancos no nada más emiten cheques, pagan, etcétera, ¿no? Sino que también hay otra también institución, de una figura de crédito ahí sí, porque son títulos y operaciones de crédito, ¿sale? Las operaciones de crédito conllevan también, pues, tarjetas de crédito, aperturas de cuentas corrientes, etcétera, ¿no? Y que como vemos, ¿no? También es un poquito más fácil que sustituya el efectivo y que al final del día, pues constituye también un adeudo, pero este es un adeudo con el banco, ¿no? El banco es el que me está prestando, el que está pagando, pero yo le tengo que pagar al banco y a meses, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde también la importancia de manejar o de saber el uso de los títulos de las operaciones mercantiles también que podemos realizar. De ello nos desprende a las acciones judiciales, que también creo que por ahí llegué a mencionar el procedimiento ordinario, el procedimiento ejecutivo, que una de las características de los títulos de crédito es que siempre, siempre su procedimiento va a ser el procedimiento ejecutivo mercantil o en su defecto, dado la cantidad, ahí ya, me parece que ahorita está por arriba de 700,000 pesos, por ahí hay que revisar un artículo en específico de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio para saber si me voy por el procedimiento ejecutivo mercantil o el procedimiento ejecutivo oral mercantil. Pero la parte ejecutiva, a diferencia de un juicio ordinario, es que en el juicio ordinario creo que, bueno, no sé si ya se vio procesal, derecho procesal, pero un juicio ordinario en cualquier materia, pues presentas tu demanda, te admiten, te previenen, te desechan tu demanda, si te la admiten, evidentemente, pues se ordena emplazar, notificar y emplazar personalmente a la parte demandada para que tenga conocimiento de que existe un juicio en su contra, pueda presentar pruebas, pueda ir a juicio a defenderse. Y obviamente viene, esa es una etapa pues inicial, ¿no? Después viene la etapa probatoria, que es el ofrecimiento de pruebas. Una vez ya las dos, una parte pues evidentemente notificada con su derecho a contestar, decir sí, no, y obviamente pues tengo estas pruebas para ofrecer, llega la etapa del ofrecimiento de pruebas, también de la parte escrita, ¿no? Ofrezco testimonial, documental, declaración de parte, presuncional, etcétera, pues todo lo que yo tengo lo presento, pero obviamente por escrito, ¿no? Entonces en una etapa tenemos tantos días y obviamente también derecho a lo mejor a la objeción de las pruebas de la parte contraria. Y una etapa pues resolutiva, ¿no? En donde, bueno, ya se analizaron pues, los argumentos de uno, de otro, las pruebas de uno y de otro, obviamente pues con el paso del tiempo no todo es tan sencillo, pero llegamos a que la autoridad tiene las bases para poder dictar una resolución de a quién le asiste el derecho. Le asiste a la parte actora o a la parte demandada, o parcialmente a la parte actora y la parte demandada también de una forma parcial, pero tiene que ser muy preciso, muy conciso, relacionando pues las pruebas que se admitieron, que se desahogaron y obviamente pues sus fundamentos jurídicos, ¿no? Hasta la sentencia, por ejemplo, yo así digo, ¿no? ¿Sabes qué? Si el acreedor demostró el derecho de que se le deben 350,000 pesos. El deudor está condenado al pago de 350,000 pesos, además está condenado al pago de interés moratorio que se calcularán hasta el momento de su pago, tiene 5 días para ejecutar voluntariamente el pago, si no, esta sentencia será ejecutable. Entonces, la parte de que hasta el momento nos esperamos hasta el final para poder ejecutar una sentencia, hasta ese momento, pues hasta que yo obtenga una sentencia es un documento ejecutivo que puedo ejecutar. Pero la importancia de un pagaré, de un cheque, que son documentos ejecutivos que desde que nacen son ejecutivos, ¿no? Entonces, mi procedimiento es igual, bueno, igual judicial, pero inicio y desde que presento mi demanda, presento el cheque, que es un documento ejecutivo, en el que ya le estoy diciendo a la autoridad, ¿sabes qué? Ejecútamelo. Entonces, ok, te lo ejecuto por la cantidad, embárguese los bienes, en el momento en que yo voy a notificar al deudor, notifico en plazo tantos días para contestar la demanda, pero se requiere de pago. Si no pagas en este momento, se te embargan precautoriamente. La parte precautoria es, bueno, se da por presuntamente que existe un crédito, se confía en, pero de forma precautoria se quedan estos bienes en garantía de pago. Ya después, si demuestra que sí pagó, si demuestra cualquier otra cosa que esa no es su firma, o cualquier cosa, ¿no? Que lo llegue a demostrar en la etapa de pruebas, evidentemente, pues,
la parte, los bienes embargados, pues quedan a disposición nuevamente del demandado, ¿no? Que en este caso, pues, fue un deudor que en un principio fue ficticio, pero si se demuestra que en efecto sí debe y no pagó y no quiere pagar, el acreedor se puede cobrar con esos bienes que se embargaron desde el principio. Entonces, se embarga desde el principio y no se espera hasta una resolución, ¿no? Hasta una sentencia para que se puedan embargar bienes para garantizar o para precisamente, ¿no? Pues para hacer el pago. Entonces, hay tipos de juicios y hay que saber en qué momento pues es dable poderlos ejecutar, ¿sale? Entonces, el oral mercantil pues proviene regularmente de contratos mercantiles que no tienen nada que ver, pues no hay títulos ejecutivos, no hay títulos de crédito, sino es un contrato mercantil que no se cumplió y bueno, se puede cobrar por un ordinario mercantil y un oral mercantil, pero bueno, también tiene sus salvedades que ya no perteneció a este programa de títulos y operaciones de crédito, pues poderlo analizar, pero es importante que tengamos conocimiento de que existen y que también, si ustedes tienen la curiosidad, pues puedan indagar, ¿sale? Y por último, también revisamos otros títulos valor, como lo son los CETES, los bonos al portador, las obligaciones y las acciones, y pues que también pasan a ser, ¿no? Que por ahí explicamos, pues títulos de las características, ¿no? Obviamente pues el gobierno puede emitir CETES de valor, entonces es un documento, es un título de crédito que emite el gobierno y que se paga, son en formas masivas, son seriales, son etcétera, y que tienen ciertas características y circunstancias, pero siguen siendo títulos valor que se rigen por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto creo que pues, fue lo principal, por ahí también nos faltan ciertos temas de poder analizar y profundizar, pero esta manera de resumen y análisis de lo que se vio en toda la asignatura, tratando de ser muy específica, tal vez se me pudo haber pasado algo, pero de todas maneras quedo al pendiente y pues concluyendo la asignatura de forma pues particular, agradezco también su atención, sus actividades que han estado mandando y estoy a la orden. Me dio muchísimo gusto poder ser titular de esta materia. Y bueno, pues me despido. Felices fiestas, felices fiestas decembrinas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que, bueno, pues que tengan mucha salud y pues que cumplan todos sus proyectos en todo sentido, ¿no? Académicos, personales, laborales. Muchas gracias, un gusto y pues estamos en contacto al menos hasta que culmine la asignatura. Me gustaría decir hasta la próxima, pero no sabemos si próxima.